Señor, muchas gracias te damos. Permanezca de pie unos momentos más, por favor. Si puede tomar la mano de la persona que tiene a su lado, quiero pedirle que coloque en su boca una palabra de gratitud al Señor. Por esta mañana, por estos días, por este tiempo, por haber nacido en esta generación, por ser parte de un tiempo extraordinario de luz, de revelación, de avance, de crecimiento, de vida, de expresión. Gracias, Señor, por permitirnos entender lo que hasta ahora ignorábamos. Oh, si usted puede, coloque en su boca una palabra de gratitud al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que nos estás dispensando. Gracias, Señor, por la luz que estás trayendo. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu vida impartida a nosotros. Honramos tu nombre, Señor. Honramos tu nombre, Señor. Honramos tu nombre. Honramos tu vida. Honramos el depósito de gracia que hay aquí. Porque estamos extrayendo de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Oh, te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre, porque por todo, por encima de todo y sobre todo tú eres soberano. Nada se escapa de tu mano, nada se escapa de tu control. Si estamos vivos es por causa de tu soberanía. Gracias, Señor, porque como fue dicho esta mañana, si estamos en tus negocios, las tribulaciones son parte de ellas, pero las tribulaciones buscan encontrarnos aprobados en ti. Gracias, Señor. Gracias por cada aspecto de nuestra vida que vivimos, favorable o no favorable. Gracias por cada asignación que nos has dado, la cual servimos, no solamente por el gusto que tenemos al servir, sino por amor a ti. Que este mediodía sigamos siendo involucrados, incluidos, bautizados en las profundidades de tu amor. Señor, oro precisamente en este momento para que vuelva a nosotros temor del Señor, de esta salvación tan grande, para que no la descuidemos. Líbranos de descuidar esta salvación tan grande. Si puedes, allí donde estás, ora por la persona que tienes a tu lado unos minutos. El tiempo no nos corre, es mediodía. Por favor, ora que sea fortalecido, ora que sea enfocado, que preste atención con más diligencia para no descuidar esta salvación tan grande. Para no descuidar esta salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Y si hubiera alguno entre nosotros que haya descuidado de esta salvación, que estos días sirvan como excusa para volver a enfocarnos. Oh, aleluya. Señor, que no haya entre nosotros nadie que se sienta perdido en el rumbo. Que no haya nadie aquí que sienta que ha perdido el rumbo de su vida, porque si no descuidamos esta salvación, entonces operaremos en el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Un poder que no es nuestro, un poder que no proviene de nosotros, un poder que no lo podemos controlar ni medir, pero es la operación de Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Por favor, solo unos minutos más. Dele gracias al Señor por el hecho de estar vivo en esta mañana. Porque estamos vivos. Porque podemos disfrutar de su gracia. Gracias, Señor. Muchas gracias. ¿Puede tomar su asiento? Gracias a Dios por esta mañana tan significativa. Yo quiero pedirle, venga un poquito más cerca, por favor. No hace falta que esté tan lejos.
Yo le prometo que no escupo, no muerdo. Venga un poquitito más cerca, estemos más juntos. Aquí adelante hay lugar. Puede venir, sentarse. Disfrutemos del estar más cerca. Vamos a abrir la escritura, por favor. Déjeme, quiero continuar el tema que comencé ayer. A mí no me tocaba compartir hoy y quiero aprovechar para darles las disculpas del apóstol Gustavo por no estar presente en esta mañana. Se lo transmitimos a los respectivos oradores, pero también queremos hacérselo saber a ustedes. El apóstol está en una reunión en este momento y por eso es que no puede estar en esta mañana. Está aquí en el auditorio, no es que se fue ni nada por el estilo, simplemente está en una reunión y eso ha llevado la mañana y es por eso que él no está, pero es correcto transmitirle sus disculpas. Le tocaba predicar a él, pero vamos a intentar que el que vea al Hijo vea al Padre. Y si no es así, la culpa es de él. Él me mandó. Así que, si usted no lo ve a él, enójese con él porque él me dijo que comparta. Así que, bueno, lo dije ayer, reciban los saludos de mi esposa. Gracias a todos por los que preguntan. Trato de dar toda la información desde el púlpito para que... Yo le dije a mi esposa desde el primer día, yo me voy a poner un cartel que diga, no sabemos el sexo, después lo supimos, es nena, estamos de 38 semanas y 4 días, va todo bien, será parto normal, porque todo el mundo hace las mismas preguntas. Entonces ya para que usted lo sepa de una y no perdamos tiempo después, todo bien, va a ser normal, si el Señor así lo permite, 38 semanas, 4 días, se va a llamar Amelí, que significa llena de vida, así que genial. Usted sabe que a mí me pasó algo muy interesante. Yo comencé a viajar y comencé el ejercicio del ministerio hace ya casi 10 años y creo que tengo más años de ministerio que de vida, pero cuando yo comencé a viajar y tuve la oportunidad de servir al Señor y demás, siempre que viajaba a algún lugar alguien me daba un regalo, un presente, una atención, póngale el nombre que usted quiera. Después, a uno le gusta, no le voy a decir que no. Después me casé y cuando comenzamos a viajar, ya todos los regalos eran para la esposa. Usted sabe, y estos pendientes, y este cosito, y la cadenita, y el cuadernito, y el cosito. Ahora, ya no es solo que es para mi esposa, ahora es para mi esposa y para mi hija. O sea que yo ya quedé completamente sepultado juntamente con Cristo. O sea, no hay otra opción. Pero estamos muy felices. Yo quiero que reciban los saludos de todo el resto de nuestra familia. Mi mamá lamentó mucho no poder estar, pero varias situaciones, no complejas, sino propias de la tarea y de la administración, hicieron que ella no pudiera estar aquí. De mis hermanos, que siempre de alguna u otra manera están presentes. Samuel me estaba escribiendo hace un ratito, mandarle saludos a los hermanos. Y tengo que decirlo para que no haya conflicto, porque estamos saliendo por internet. Mi suegra les manda saludos también. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una suegra y un terrorista? ¿Usted lo sabe? La diferencia es que con el terrorista se puede negociar. Entonces, para estar en paz con mi suegra, reciban sus saludos. Usted sabe que tengo un amigo que viajó a Israel y organizando el viaje a Israel, su esposa le dice, mi amor, quiero que llevemos a nuestra mamá, a mi mamá. Entonces él le dice, no, mi amor, imagínate, es un viaje de placer, no de estrés, yo no quiero llevar a mi suegra. No, mi amor, por favor, usted sabe que en el matrimonio o eres feliz o tienes la razón, ¿sí? Yo decidí ser feliz. Entonces este amigo también decidió ser feliz y llevó a la suegra. Y aunque se gastó muchísimo dinero de más y demás, la suegra fue con ellos. Y resulta ser que caminando por Israel, la suegra ve el muro de los lamentos, se emociona en gran manera, le da un paro cardíaco y se muere. Entonces la hermana dice, no, por favor, mi amor, hacete cargo vos de todas estas gestiones porque yo no puedo, estoy destruida. Entonces imagínese la cabeza del hombre, ¿no? ¿Quién me mandó a hacerle caso? ¿Ve esto? La mujer que me diste y todas esas cosas que comienzan en la cabeza. Entonces este hombre va a la policía para hacer todos los trámites propios de la muerte de un turista en un país que no es el suyo. Y el policía le dice, bueno, señor, aquí tenemos dos opciones. La primera es, usted paga $80 y la enterramos aquí, en Israel, Tierra Santa, y todos los detalles. O la segunda es, usted paga $9.000 y se la lleva a Argentina. Entonces este hombre dice, a ver si entendí bien. Si la entierro acá, me sale $80.
si me la llevo a Argentina, salen 9.000. Exactamente, le dice. Ese es el precio. Si usted se la deja acá, son 80, si se la lleva, son 9.000. Entonces este hombre lo mira, piensa y dice, está decidido, me la llevo a Argentina. Imagínese el policía en la misma cara de sorpresa que puso usted. Dice, ¿cómo vas a gastar $9.000? Y aparte que es tu suegra, si fuera tu madre por lo menos, pero es tu suegra. Este hombre, el policía, no lo podía entender. Entonces el hombre le contesta, hace 2.000 años un hombre murió en estas tierras. Al tercer día resucitó. Yo no quiero correr ese riesgo con mi suegra. En definitiva, mi suegra les manda saludos. Moraleja, nunca lleve a su suegra a Israel. Muy bien, hermano, ¿le parece si predicamos? Porque para contar chistes, miramos YouTube. Vamos a abrir la escritura. Hebreos capítulo 2, verso 1. Lo leímos ayer. Yo solamente quiero compartir unos conceptos introductorios. Hebreos capítulo 2, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 4. 2, multimedia. Perdón. Yo me olvidé de pasarle los textos, perdón. Por tanto es necesario, diga conmigo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Miren, he podido comprobar en mi vida y en la vida de la gente que nosotros pastoreamos que tenemos como generación un mal llamado el déficit de atención. Prestamos poca atención. Y hay un peligro en prestar poca atención. Y el autor a los Hebreos se encarga de decir que si nosotros no atendemos a las cosas que oímos, la evidencia será que nos deslizamos. Y la palabra deslizar, yo lo dije ayer rápidamente, pero hoy quiero profundizarlo, significa perder el rumbo. Significa o da la idea de un barco que no tiene ancla y que es movido por la corriente. Yo se lo voy a decir en otra escritura. Efesios 4, Pablo dice, no sea que seamos movidos por todo viento de doctrina. ¿Dónde aparece ese movimiento? En la falta de prestar atención. Y me llama poderosamente la atención el tiempo verbal que el autor a los Hebreos utiliza, a lo que hemos oído. Él destaca que Dios habló, pero también destaca que una generación que pierde el rumbo es una generación que dejó de prestar atención. Por favor, mira al que está a su lado y dígale, es necesario que prestes más atención. ¿Se acuerdan las dos mujeres? Las dos mujeres que fueron a la tumba de Jesús. Dice que cuando vieron que la piedra estaba removida y que Jesús no estaba en la tumba, dice que lloraron con gran lloro. Y que aparecieron dos ángeles y dijeron, ¿por qué lloran? ¿Se acuerda cuál es la frase que viene después de la pregunta? Acuérdense lo que Él les dijo. Hay un poder en nuestra mente natural de olvidar lo que Dios nos dice. El salmista David desde las sombras dice en este salmo tan conocido, bendice alma mía Jehová y no te olvides. Cuando alguien deja de prestar atención, la evidencia será que pierde el rumbo. Avancemos por favor porque no es mi tema, solamente lo destaco. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Y si usted puede hacerse esta pregunta, le recobraremos un sentido de mucha importancia a lo que por lo menos en mi parte se me ha asignado compartir. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hágase esa pregunta para usted. Hay un peligro latente y real que todo administrador enfrenta y es el descuido. Y el autor a los Hebreos hace una clara, le coloca un claro énfasis a este pensamiento. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Mi frase o mi punto de partida sobre el cual yo pongo el compás es en la siguiente expresión. Una salvación tan grande.
La medida del entendimiento de la salvación de Dios es la medida en la que yo podré ser efectivo en el cumplimiento y en el desarrollo del propósito eterno de Dios. O sea, en otras palabras, todo lo que yo entienda de la salvación de Dios será todo lo que yo pueda manifestar de Dios en una generación. Por eso nosotros hemos cometido un error, y creo, al reducir la salvación a un momento en un aspecto de la reunión. Porque como dije ayer, y sería bueno porque solo estoy repasando, si usted no estuvo ayer, que vuelva a oír lo de ayer para que no me trate como hereje ahora. Igual, si usted lo vuelve a oír y vuelve a tratarme como hereje, no hay problema, está bien. Pero el autor a los Hebreos se encarga de decir que la salvación de Dios es grande porque incluye todo, no solamente el perdón de tus pecados, sino que también incluye todo lo que usted y yo necesitamos para efectuar el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Hermanos, Dios salvó al hombre, y lo dije ayer y es válido repetirlo, para reposicionarlo y solucionar así un daño estratégico. ¿Se acuerda que hablamos ayer de daño estratégico y daño colateral? El daño estratégico del pecado en el hombre fue sacarlo de una posición que permitiría que el hombre desarrolle el propósito eterno de Dios. Otra vez, el daño estratégico del pecado en el hombre es que el hombre pierda su rol participativo en el propósito eterno de Dios. Ese es el daño estratégico. Después aparecen todos los daños colaterales que usted y yo nunca podremos minimizar. No se pueden minimizar los daños colaterales porque donde haya un daño estratégico habrá daños colaterales. Lo que eso no significa que yo deba de distraerme con los daños colaterales. El punto central está en que lo colateral no se vuelva estratégico, porque si lo colateral se vuelve estratégico, el descuido es inminente. Lo dije ayer y me gustaría volver a repetirlo solamente con el fin de que quede claro. El rol y la disfunción familiar que Adán y Eva sufren, que se lleva a uno de sus hijos y al otro lo hace errante, sigue siendo colateral. Porque es la evidencia de que el hombre pierda su rol en el propósito eterno de Dios. No sé si me explico. No estoy diciendo que la familia no es importante. Lo que estoy diciendo es que es colateral. Entonces nosotros nos dedicamos a resolver el problema de una familia, pero si no resolvemos el daño estratégico, en Argentina tenemos una frase que no sé si aquí se utiliza, ustedes lo pueden entender, que significa pan hoy, hambre para mañana. ¿Escuchó esa frase alguna vez? ¿Sí? Ok. O sea, es ponerle, y acá comienzan a tomar sentido otros pasajes de las Escrituras. No se puede poner remiendo de paño nuevo en vestidura vieja. Tampoco se puede poner vino nuevo en odre viejo, porque de tal manera se echa a perder el odre y el vino. Es decir, si no resolvemos lo estratégico, lo colateral siempre nos va a absorber. No que la reunión, no que la gente, no que las finanzas, no que las sillas, no que las cámaras, no que... Y comenzamos a preocuparnos no por lo que está mal, hermano. Yo no estoy diciendo que la familia está mal, lo que estoy diciendo es que es colateral. Si resolvemos lo estratégico, si posicionamos a la familia otra vez en Cristo, entonces los problemas familiares se van a resolver. No porque andemos emparchando. Dios no está queriendo emparchar nuestras vidas. De hecho, Dios no emparcha. ¿Se entiende la expresión emparchar? Ponerle un paño o algo para que aguante. Nosotros utilizamos una frase que es, lo atamos con alambre, total dura. ¿Vio esas ollas? ¿Se le llaman ollas? Sí. Esas ollas en casa que se le rompe un mango y se agarra un paño y con un paño se toca y con el otro se agarra del mango. Hasta que no se te cae y te quema, no se cambia la olla, porque todavía aguanta. La puerta de la heladera que se zafó, le ponemos un alambre, total, todavía sirve. Y Dios no busca emparchar nuestras vidas. De hecho, cuando algo se desvía de su propósito original, Dios no vuelve al punto de donde se desvió, Dios vuelve al origen. Y esto es importante entenderlo. Dios no vuelve al punto de desvío, Dios vuelve a resolver el problema por el cual se generó el desvío. Cuando la forma se tuerce, a esto le hablamos cuando hablamos de reforma, cuando la forma se tuerce,
Dios no va a ver en qué momento se perdió la forma, sino que Él vuelve a mostrarnos cómo era la forma original. Porque Dios no vuelve a un punto, Dios vuelve al origen. Dios no tiene pasado. Lamentablemente nosotros tenemos mente para recordar el pasado. Dios no recuerda pasado. Por eso 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el hombre, la mujer que nació de nuevo, que está en Cristo, que ha sido reposicionado, cuando mira para atrás, lo único que mira es la cruz. Hágase esta idea conmigo. Usted va en el auto y vio que todos los autos tienen el espejito retrovisor. ¿Cuál es la idea del espejito retrovisor? Mostrarte lo que viene atrás. Bueno, si tuviéramos que aplicar eso a nuestras vidas, si nosotros hemos nacido de nuevo, y es lo que vamos a intentar desarrollar esta tarde, si hemos sido regenerados, si hemos sido justificados, si estamos siendo santificados, es decir, si estamos en la posición de Cristo, cuando nosotros miramos hacia atrás, lo único que encontramos es la cruz. Porque en la cruz Dios mató nuestro pasado. Yo no estoy diciendo que usted no tenga que acordarse de cómo, no, pero para Dios no es importante de dónde Él te sacó. Porque para Dios, usted y yo estábamos muertos. Entonces Dios lo tuvo que resolver así. Dios lo resolvió así. Pablo lo dijo en Efesios 2. Vosotros estabais muertos. Él no dice si era drogadicto, si era fornicario, si era mentiroso, si era ladrón. Dios dice que todos estaban muertos. Entonces, resolviendo lo estratégico, para cerrar el concepto de ayer y entrar al tema de hoy, resolviendo lo estratégico, resolvemos también lo colateral. Pero resolviendo lo colateral sin resolver lo estratégico es la seguridad de que mañana habrá descuido otra vez. Por favor, mira que está a su lado con la mejor sonrisa que haya traído en esta mañana. La mejor. Total, ninguno de los predicadores anteriores creo que hicieron esto. Así que, por favor, usted está fresquito esta mañana y dígale, por favor, no descuides esta salvación tan grande. Ni tampoco, dígaselo, ni tampoco te dejes distraer por lo colateral. El foco que Dios quiere resolver en nosotros no es lo colateral, es lo estratégico. Porque si se resuelve lo estratégico, todo lo que es colateral vendrá a orden otra vez. Gracias por ese amén tan entusiasmado. ¿Qué es lo que hay que resolver? Lo que hay que resolver es lo estratégico. ¿Qué es lo estratégico en términos de Dios? Lo dijimos ayer, solamente quiero cerrar este tema. La posición. ¿Se acuerdan las tres palabras que dijimos que íbamos a intentar explicar? Posición. Identidad y manifestación. Gracias, Rosy. Usted fue la única que me prestó atención ayer y me siento completamente... Vamos de vuelta. ¿Por qué primero posición y después identidad? Y yo sé que nosotros cuando pensamos en posición, pensamos en posiciones. ¿Por qué primero posición y después identidad? Lo dije ayer y alguien me hizo un comentario después, por eso me gustaría aplicarlo. Nosotros hemos dicho en los últimos años que primero es ser para ser. Pero la verdad es que primero debo de estar bien posicionado para luego ser. Una generación que sabe que es hija, pero no está posicionada en Cristo, será una generación que todo el tiempo estará flotando, perdida en el rumbo. Porque la garantía de que nosotros somos hijos es que estamos en Él. De hecho, la única razón por la que somos hijos es porque fuimos incluidos en Él. Yo voy a poner en mi sitio web la próxima semana un material que queda a disposición. No digo esta semana porque no lo tengo terminado, pero la próxima semana un material a disposición que tiene que ver con todo lo que Cristo es, así nosotros también somos. Porque hasta que nosotros no entendamos ese principio, entonces no vamos a entender que la única razón por la que somos hijos es porque Él nos incluyó en Él. La fuente de nuestra identidad está en Él. Por eso, en un sentido, nosotros somos hijos y en otro sentido estamos siendo conformados a la imagen del primogénito. Y me llama la atención, no es mi tema, déjeme saltearme por aquí, pero no es mi tema. La palabra primogénito es la palabra protococo, de la cual viene la palabra prototipo. ¿Cuál es la idea de un prototipo? No sé de quién es este iPad, pero permiso. Está buena. Es la manera más rápida de que te siembren un iPad, ¿ves? No, mentira.
¿Vio? ¿De Moisés? Ah, genial. Este iPad, yo no sé si fue la primera que diseñaron en Apple o la última, porque este iPad es igual al prototipo. En posición y en identidad, nosotros debemos ser hallados conforme a la imagen del primogénito, es decir, conforme al prototipo. En manifestación, cada uno de nosotros tiene una asignación dada por Dios de dónde manifestarse. O sea, ¿cuántos de los que están acá tienen un iPad parecida a esta? Eso. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque su iPad desarrolla una función que probablemente no sea la misma que esta, aunque sea la misma base estructural y operativa. Ser conformado a la imagen del primogénito no anula el poder de la manifestación. Lo único que garantiza es que lo que se vaya a reproducir sea igual en todos. ¿No vio usted el video de la hija que le pregunta al papá? Papá, ¿qué hiciste con la tablet que te regalé? ¿Ves ese video? Si no lo vio, búsquenlo en YouTube. Y el padre le dice, oh, esa tableta es demasiado útil para mí. Entonces ella le dice, wow, qué bueno, papá. Y en eso, el papá se da vuelta, pone una cebolla arriba de un iPad y comienza a picar la cebolla arriba del iPad. Para él era útil en lo que él entendía que debía de ser útil. Cuando tú no conoces ni tu posición ni tu identidad, entonces es muy fácil que la manifestación sea conforme a lo que yo creo y no para lo cual fui llamado. Por favor, si puede anotar, anote. No sabes quién eres cuando tu definición está en lo que haces. No sabes quién eres cuando tu definición está en lo que haces. La manifestación nunca resolverá el problema de identidad. Por eso los tales hijos de Seba fueron manifestando poder en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo también. Pero en ustedes, déjenme usar una expresión, en ustedes no leo la misma imagen. No sabes quién eres cuando tu definición está en lo que haces. Avancemos, por favor. Ayer el pastor Edgar, le decía a mi papá, por favor, que termine de predicar porque me está terminando el mensaje. Pero no importa, yo lo amo igual. Esta mañana yo tengo que definir junto a ustedes los 3 aspectos de la salvación. ¿Se acuerda que dije y establecimos entre ayer y hoy que la salvación es grande? La salvación es grande porque tiene 3 expresiones. Son más, pero vamos a centrarnos en esta mañana. Justificación, regeneración y santificación. Yo voy a decir en la primera parte algunas cosas que ya se dijeron ayer, pero como dice el apóstol Zapico, siempre es bueno que se nos repitan las mismas cosas una y otra vez. Justificación es una de las doctrinas fundamentales del protestantismo. De hecho, es la única religión, vamos a ponerle esa categoría, pero es la única religión que cree y que establece que somos justificados por la fe y no por las obras. De hecho, el asunto medular de la reforma protestante del 1500 radica en que a Lutero se le prendió la lamparita cuando leyó Romanos 5.1. Entonces, esto no es por obra, esto es por fe. Y el punto de quiebre de la reforma comienza cuando se establece la doctrina de la justificación. Así que hablar de justificación, y encima delante de pastores, la mayoría de las cuales tienen muchos años encima y mucha enseñanza y mucha teología y demás, puede suponer un problema, pero espero que no, porque todos estamos tratando de entender. ¿Amén? Por favor, denme esa esperanza, porque no va a ser complicado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de justificación? La justificación, simplemente como para definirlo, es la posición que nos permite acceder al Padre y nos libra de toda condenación. Es un tema de trascendental importancia, ya que desde tiempos remotos Job se hacía esta pregunta, Job capítulo 9, verso 2. ¿Cómo puede un hombre mortal justificarse ante Dios? En la carta a los Romanos, en los capítulos 1 al 8, nosotros tomamos
todo el mes de febrero en nuestra congregación, los discipulados de los días jueves, para estudiar exhaustivamente Romanos capítulo 1 al 8. Porque, ¿saben? Yo me he dado cuenta, y esto quiero hacer un paréntesis, yo me he dado cuenta que en una época donde abunda mucha información, estamos muy desinformados. Y los asuntos elementales de la fe los ignoramos. Y hasta que nosotros no podamos tener claro los fundamentos de nuestra fe, entonces nunca podremos manifestar esta fe. Porque rápidamente, y este es el peligro de nuestra generación, rápidamente resolvemos cosas y decimos que ya las sabemos sin darnos el tiempo de profundizar en ellas. Hermanos, nosotros tenemos en nuestra congregación un buen grupo de discípulos. ¿Y sabe cuál fue la alarma para mí cuando yo pregunté qué es justificación? Y nadie me pudo definir qué es justificación. Entonces nos tomamos todo el mes de febrero para trabajar durante 4 jueves, durante 3 horas cada jueves, en estudiar exhaustivamente el capítulo 1 al capítulo 8 de Romanos, lo cual yo le aconsejo, si usted quiere hacerlo a estudio personal, puede hacerlo también. Porque usted nunca va a entender cómo alguien llega a decir como Pablo, antes bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, si primero no entiende la condición inicial del hombre en Romanos capítulo 1. El mismo Pablo que en Romanos 7 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el mismo Pablo que en Romanos capítulo 8 dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Avancemos, por favor. Yo no quiero extenderme mucho, solamente hasta las 3 de la tarde. Pero yo no sé por qué se rió, yo no me reí, pero no importa. La justificación, hermanos, no es solo una doctrina distintiva, sino que viene a ser la única solución al problema más importante de la humanidad, su propia injusticia y la ruptura de la relación con el Creador. La justificación por la fe es el camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y sus criaturas. Es el corazón del Evangelio y la buena noticia de las Escrituras. ¿Cuál es la buena noticia de las Escrituras? Que por fin se pudo resolver el daño estratégico. Durante todo el periodo antiguo testamentario, y lo dijo el pastor Javier Wolde ayer, y es válido repetirlo, durante todo el periodo antiguo testamentario de las Escrituras, el hombre era enemigo de Dios. Y aunque tenía chispazos de cosas buenas, seguía siendo enemigo de Dios. De la única manera en la que la paz entre el hombre y Dios, es decir, la resolución del daño estratégico se efectuó, fue por la obra completa de Cristo en la cruz. Y es decir, hasta que nosotros no entendamos, y acá quiero unir lo que dije ayer y explicarlo en el mayor amplio sentido de la palabra, la doctrina de la cruz, sin la experiencia de la cruz, no tiene poder transformador. Que yo sepa qué es la justificación no quiere decir que yo me sepa justificado. Esa es la razón por la cual tenemos muchos autocondenados en nuestras congregaciones. Porque que yo sepa, no, hermano, yo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. Y al otro domingo le pregunta, y hermano, ¿por qué no viniste? No, pastor, porque pequé el sábado y me sentía de mal. ¿Dónde se resuelve la condenación? ¿Dónde se resuelve la acusación? ¿Dónde se resuelve mi posición? En el hecho de que Dios por medio de Jesucristo me justificó. ¿Sabe qué? El hombre no puede justificarse delante de Dios. Por eso se necesitó la obra de Cristo. Y vamos a ir por parte. Aguánteme. ¿Me regala? ¿Podemos ir hasta, mire, 36 minutos? ¿Usted me regala 36 minutos? ¿Puede ser? ¿O tiene demasiada hambre? Si tiene demasiada hambre, hermano, reprenda a la víbora que tiene adentro. No, mentira. Si tiene hambre, el pastor Edgar dijo que pagaba el almuerzo para todos, así que... Hay lechón en la cafetería. Uy, qué rico. Entonces terminemos ya. Romanos 5.1, usted lo conoce. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ayer se dijo que la palabra justificar es la palabra griega dikaio, que muchas veces hace referencia no a una declaración del ser humano, sino a una declaración de Dios mismo. El ser humano no se puede justificar ante Dios. Si usted está escribiendo, escriba, por favor. El ser humano no puede cambiar de posición por sí mismo, porque justificación es cambiar la posición delante de Dios. El ser humano por sí mismo no se puede
reposicionar. Por eso la doctrina de la cruz sin la experiencia de la cruz no tiene poder transformador. Dios es el que justifica. En este texto y en otros más, el verbo se usa en la forma pasiva, es decir, cuando el texto dice justificado o habiendo sido justificado, significa que nosotros mismos no nos justificamos, sino que es Dios quien nos justifica. ¿Qué significa que Dios justifique? Significa que Dios declara justa a una persona, aunque esa persona no sea justa. Y acá comenzamos a entrar a los aspectos de esta salvación. ¿Ves por qué salvación es mucho más que levantar la mano en el culto? Porque aquí es Dios diciendo del pastor Pedro, perdón pastor por tomarte como ejemplo, Él es justo, aunque Él sabe que en Él mismo no es justo. Y esa declaración de Dios de que Él es justo resuelve su problema de enemistad contra Dios. Hermano, es increíble la cantidad de cristianos en el mundo y en nuestras congregaciones que aunque saben que Dios los ha perdonado, siguen todavía como si estuviesen enemigos de Dios. ¿Nunca escuchó esta frase? Me voy a tomar un tiempo para estar bien con Dios. Y Dios dice, ¿cuándo estuvimos mal? Si para eso vino Cristo. El ignorar estas expresiones de la salvación. Ayer el pastor Edgar lo dijo. Esta declaración divina es un acto forense. Dios miró al muerto y dijo, este es justo. Dios hizo un análisis forense. Y dijo, este está muerto, pero al mismo tiempo que está muerto, yo lo declaro justo. Y por el hecho de ser declarado justo, ahora está en paz conmigo, por ende recibe vida. Por eso primero yo debo de saberme justificado para luego saberme regenerado. Y vamos a hablar de eso en unos minutos. Si los 32 minutos. Yo tengo ganas de tener el poder que tenía Josué. Sol detente en Gabaón y luna detente en el... Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Jesucristo es el que murió, sí más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí se explica a Dios como juez. Y quiero hacer esta salvedad. Y el apóstol Pablo menciona dos veredictos que puede emitir. Uno es condenar. La condena es claramente una declaración legal de culpa. A ver, ¿cuántos de los que están acá se saben pecadores por sí mismos? Dios te declaró pecador. Todos pecaron, por ende todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Mira que está a su lado, por favor, y dígale, que tenés esa cara de santo. Míralo, por favor, al que tenés esa cara de santo. Tú sabes. Entonces, cuando Dios mira, Dios tiene que hacer una condenación y lo vamos a ver más adelante. Dios no puede negar su propia justicia. Así que Él tiene que decir, hermano, nosotros debemos de aproximarnos a la verdad de Dios y la verdad de Dios no siempre nos dice las cosas que nos gustan. El primer aspecto de esta declaración es, hermano, estás condenado. Yo dije algo la semana pasada en nuestra congregación que tuvo varias implicancias después, pero Dios perdió toda la esperanza en el hombre. Y hasta que nosotros no perdamos esperanza en nosotros mismos, nunca podremos desarrollar el propósito eterno de Dios en nuestra generación. O sea, hermano, Dios miró al hombre y dijo, con este no tengo chance. Porque si hubiese alguna chance, entonces Jesucristo no hubiese venido. A ver, mañana tengo una sesión más, así que mañana quiero compartir este mensaje, porque necesitamos experimentar la vida que vence. Porque hasta que yo no me sepa completamente fracasado de mí, Dios no tiene lugar para trabajar. ¿Sabe por qué? Porque hasta que yo no me sienta completamente fracasado, lo voy a volver a intentar. Y déjeme darle una palabra profética que usted ya la conoce. Cuando la vuelva a intentar, va a volver a fallar. Porque humanamente no podemos. Señor, te prometo que a partir de ahora
por mi mamita. Menos mal que Dios no escucha esas cosas, porque si no nuestras madres... Te prometo, esta fue... Déjeme decirle algo. Mientras sigas intentando, te vas a encontrar con el mismo veredicto. Vas a fracasar. Sí. Hasta que no te sepas a ti mismo fracasado en el sentido de querer intentar agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, no vamos a resolver esto. Dios mira al hombre, y cuando Dios mira al hombre sin Cristo, emite una condena. No hay para ti esperanza. No le voy a decir que mira que está a su lado, porque no lo va a mirar, pero cuando Dios condena, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto. Culpable y merecedor del castigo correspondiente. Pero al mismo tiempo, cuando Dios justifica, emite una declaración legal. Y es que por medio de Jesucristo, nosotros somos justos y merecedores de los privilegios que a Jesucristo le fueron dados. Y nosotros todo el tiempo vivimos en estas dos dimensiones. Es como yo le escuché al pastor Facundo hace un tiempo atrás decir, cuando prendemos la luz, somos todas personas delante de Dios justificadas, sin arruga y sin mancha. Cuando apagamos la luz, volvemos a sentirnos condenados. Y esa dualidad debe determinarse, porque yo no puedo sentirme un día justificado y al otro día condenado. Porque ¿sabe qué es lo que se daña? El propósito eterno de Dios. Déjeme darle un concepto bíblico de esto. ¿Vio cuando cuando Santiago dice que no seamos hombres de doble ánimo? ¿Qué significa hombre de doble ánimo? Que cambia, que prende la luz un día y que la apaga el otro día, que se siente condenado y se siente justificado. ¿Y sabe lo que es lento? El propósito eterno de Dios. Hermanos, necesitamos resolver estos asuntos más rápido, porque esto no puede seguir demorando la manifestación de la iglesia en nuestra generación. Mientras nosotros tengamos gente que se prenda y se apague en nuestras congregaciones, entonces esto será lento. Por eso el autor a los Hebreos es tan enfático. No descuiden esta salvación tan grande. Cuando yo comienzo a tomar magnitud de lo que representa la salvación tan grande, entonces comienzo a darme cuenta que muchas de las cosas que yo estoy viviendo es la evidencia de haber descuidado esta salvación. Romanos capítulo 3, verso 10. Pablo pinta un cuadro muy oscuro de la humanidad y su injusticia. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Mire qué lindo que era Pablo para decir las cosas. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Según el apóstol y el Antiguo Testamento, del cual cita, establece un veredicto. Diga conmigo, por favor, ¿no hay gente buena? Todos somos injustos, todos nos desviamos, nos ofendemos los unos a los otros y ofendemos a Dios cometiendo injusticias a menudo. ¿Cuántos se sienten identificados con esto? Si es así, ¿a quién puede justificar Dios? Si no leyéramos esta escritura completa, podríamos concluir que ante un Dios perfectamente justo, nadie será justificado. De hecho, según las escrituras, Dios sí justifica a personas, no a personas buenas, sino a personas impías, personas que precisamente no precisan ser declaradas justas, sino condenadas. Mire Proverbios 17:15. Porque entonces, si nosotros éramos dignos de toda condenación y nosotros éramos dignos de todo castigo, Proverbios 17:15 va a poner la vara mucho más alta, porque Dios no puede violar su propia justicia. Y Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se resuelve este problema si Dios no puede justificarnos porque éramos impíos? Porque si nos justifica siendo impíos, está violando su propia justicia. Y aquí comienza la solución. ¿Cómo Dios resuelve este problema? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cómo Dios resuelve este problema?
aparece un término legal que yo lo mencioné ayer y que hoy lo voy a explicar, y es la imputación. Y espero en el Señor, y es mi oración en esta mañana, que podamos revalorizar la obra de la cruz al entender esto. No al saberlo, sino al entenderlo. Si Dios no hiciera nada más, sería injusto. ¿Qué es lo que Dios hace para que su veredicto no sea injusto? Y para eso vamos a volver a Romanos 5:1. Habiendo sido, Romanos 5:1, por favor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Puede levantar su mano conmigo y decir, tengo paz para con Dios. Pero ¿cuál es el medio? Mire, ¿cuál es el medio? Escucha lo que estoy preguntando. ¿Cuál es el medio? ¿Por qué razón nosotros fuimos justificados? Por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no entrara en acción, Dios no pudiera justificarnos aunque Él nos amara, porque estaría violando su propia justicia. ¿Me acompaña? ¿Sí? ¿Vamos bien? Si usted tiene preguntas, por favor anótelas y al final el pastor Edgar las va a contestar a todas. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, y sabe, esto es lo que me hace valorar la obra de Cristo, porque Él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros, para que entonces nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. Por eso, hermanos, yo tengo que salir de la definición simplista de que salvación es perdón de los pecados, solamente. Porque por causa de su muerte y de su resurrección, no solamente fui perdonado de mi pecado, sino que fui declarado justo delante de Dios, algo que por mis propios méritos yo no pudiera. Sí, hágalo por favor, dele gracias al Señor por esta obra maravillosa que nos declaró lo que nosotros no podíamos ser declarados. No solo nos declaró perdonados, sino que también nos declaró justificados. Es gracias a Jesús que Dios justifica al impío. Y esto es así por una sencilla razón. Jesús obedece y muere. Y Él fue el único hombre que fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados en todo, pero no se halló en Él pecado. No hubo un hombre antes de Jesús, ni lo hay después, fuera de Él, que pueda cumplir la ley de Dios. Por esa razón es que nosotros no podíamos ser declarados justos. Pero gracias a su sacrificio. Yo compartí en nuestra congregación la diferencia, y lo mencioné ayer rápido, entre que una deuda sea anulada a que una deuda sea saldada. Porque alguien puede anularte una deuda y mañana volvértela a cobrar. Y yo daba este ejemplo. Imagínese que usted va a pagar la luz. Y cuando usted va a pagar la luz, tiene, no sé, $300 para pagar de luz. Y no la paga por un tiempo y esa deuda se va a $5,000. Y usted va al mostrador y cuando usted dice, yo vengo a querer pagar mi deuda, a intentar pagar mi deuda, le dicen el monto y usted no puedo, no llego. Entonces usted va el otro día y dice, bueno, yo quiero pagar mi deuda, porque así somos los cristianos, queremos siempre querer hacer algo para agradar a Dios. Y cuando usted llega, el señor, la señora que le está atendiendo, le dice, no, ¿sabe qué? Su deuda fue anulada. ¡Wow! ¿Qué decimos nosotros? Esto es un milagro de Dios. Que los servicios de impuestos te perdonen algo es un milagro de Dios. Y usted se va contento. Oh, mi deuda fue anulada. Aleluya, gloria a Dios. Pero al otro día usted recibe una llamada de teléfono. Y el Señor dice, queremos informarle que lamentablemente hubo un error en el sistema y su deuda todavía sigue vigente. Porque la deuda solo es terminada cuando es saldada.
Por eso es importante entender que Jesús no anuló la ley, la cumplió. Jesús mismo dijo, yo no vine para abrogarla, sino para cumplirla. Y Él cumplió, diga conmigo por favor, cumplió los requisitos de la ley. Y por haber recibido, por haber cumplido los requisitos de la ley, Él calificó para que sobre sí vaya todo el pecado de la humanidad. Y aquí es donde entra el concepto de lo que decía recién, la imputación. Jesús era perfectamente justo. Hermano, si ha habido alguien en la historia que no mereció morir, ese fue Jesús. Desde el Sinaí hasta el Gólgota, nadie había cumplido la ley de Dios en su totalidad. Él no merecía morir. Jesús no había pecado. Mire, ¿se acuerdan lo que leímos en 2 Corintios 5? Al que no conoció pecado. No obstante, Dios lo trató como pecador, haciéndolo pecado. Por nosotros, es decir, en lugar del ser humano. Y esto lo hizo para que fuésemos hechos justicia delante de Dios. Así, Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Podemos resumirlo de esta manera para cerrar esta idea. Dios trata a Jesús como impío cuando muere en la cruz y trata al impío como Jesús lo merece cuando le son otorgadas todas las bendiciones de la vida eterna. ¿Por qué amamos tanto la obra de la cruz? Porque a nosotros nos fueron imputados todos los privilegios como si nosotros hubiésemos cumplido la ley. Y la única razón por la que eso nos fue dado es porque Él la cumplió. Yo no era merecedor de la vida eterna, pero Él me hizo merecedor de la vida eterna. Yo no era merecedor de ser bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero su sacrificio me hizo merecedor de todas las bendiciones espirituales. Si puede, por favor, tome unos momentos para expresar esta gratitud al Señor por su obra. Porque sin su obra nosotros seguiríamos siendo enemigos de Dios. Sin su obra este daño estratégico se hubiese agravado, pero gracias a su obra esto se solucionó. Y quien permanece en esta salvación tan grande sin descuidarla, se sabe delante de Dios justo. No por mí, sino por su obra. Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfirió a Cristo y la justicia de Cristo se transfirió a nosotros. Oh, aleluya. Cerramos esta parte y yo pondré todo este material en nuestro sitio web para que si usted quiere lo descargue y pueda leerlo y estudiarlo. Hay cosas que no vamos a terminar de compartir, pero si usted puede, por favor, acérquese a estas líneas y a lo que usted encuentre, no como el acumulo de información para saber definir bien una palabra, sino para que esto se vuelva una experiencia. Hermano, no hay nada con lo que nosotros luchamos más que con nuestras vidas fuera de la justificación de Dios. Y la única manera en la que esto se resuelve es volviendo al lugar donde esto se resolvió. Aquí toma otro sentido, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es mi única chance de poder colaborar con el propósito eterno de Dios. La única garantía que nosotros le podemos dar a Dios de que esto no se va a seguir demorando es que estemos juntamente crucificados. Por favor, recuerde lo que se dijo ayer. Doctrina de la cruz, sin experiencia de la cruz, no tiene poder transformador. Pero si logramos combinar estas dos cosas, entonces podremos decir, ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Es la operación de su naturaleza, es la operación de su vida, es su operación. Si usted solamente quiere anotar, yo voy a pasar esto de largo, quedan 15 minutos y quiero mencionarlo, pero no definirlo aquí. El rol de la fe. Gálatas 2:16. También nosotros hemos creído en Cristo para que seamos justificados. ¿Cuál es el único requisito que yo necesito para saberme justificado? No para ser justificado, porque para Dios yo ya fui justificado. Pero saberme justificado, no es, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Y presten atención a la proposición, sino por la fe de Jesucristo. Porque mi fe no siempre perdura. Mi fe a veces mengua. Recuerde que Jesús antes de la cruz le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado que tu fe no te falte. ¿Por qué? Porque a veces nuestra fe falta. Pero mire, por favor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo ¿cómo? En la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios. Es su fe, porque mi fe falta. Pero su fe operando en mí, aleluya. Su fe operando en mí no es lo que hago para Él, sino su operación en mí, la que me justifica delante de Dios. Dios no nos justifica por lo que hacemos o por nuestros esfuerzos o por nuestra obediencia, por una sencilla razón. No sé usted, pero yo a veces no hago todas las cosas bien. No sé usted, pero a veces mis esfuerzos son mínimos. Yo no sé usted, pero a veces mi obediencia no es completa. Por eso Dios no decidió descansar la justificación en lo que nosotros podíamos hacer, sino en la operación de Él en nosotros. Es por su fe en nosotros. ¿Puede abrazar a la persona que tiene a su lado, por favor? ¿Me puedes acompañar, por favor? Por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Recuerde lo que dijimos ayer al inicio: no sabes quién eres cuando tu definición está en lo que haces. Yo sé lo que usted puede llegar a pensar. Tenemos un pasaje que dice lo opuesto a esto. Santiago 2:24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces, aquí podríamos decir, entonces, ¿qué hacemos con lo que dice Pablo? Déjeme arrojar un poco más de luz en esto. Santiago capítulo 2, verso 14. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y acá nos llamamos a un pedido que desde hace tiempo venimos haciendo. Necesitamos aprender a leer los textos en sus contextos. Santiago no está lidiando con el mismo problema que Pablo. Por un lado, Pablo argumenta con personas que piensan que tienen que aportar algo para efectuar su justificación. Entonces le dice: esto no es por obras, esto es por fe. Pero por otro lado, Santiago está discutiendo con personas que piensan que se salvan por una profesión de fe meramente de palabras. Pero a la luz de las Escrituras, el verdadero creyente es una persona que dice que tiene fe y lo demuestra por lo que hace. Y déjeme poner el hacer no como una acción, sino como una evidencia. Porque es por la fe de Jesucristo. Por ende son las acciones de Jesucristo. Oh, aleluya. ¿Cuál era el problema al que se enfrentó Santiago? Había personas que decían que tenían fe en Jesús, pero sus vidas no reflejaban esta fe de ninguna manera.
Por eso Dios nos está llamando una y otra vez a dejar que sea su fe en nosotros. Porque ¿sabe qué? Nosotros en nuestra carne nos cansamos de querer agradar a Dios. ¿Se acuerdan lo que dije ayer? Dios siempre pondrá algo delante de ti que no puedes vencer. Y es para que aprendamos a abandonarnos. Este concepto que por lo menos para mí estos últimos meses ha sido clave. Abandonarnos en su obra. Abandonarnos en su gracia. Decir, Señor, no es el me cansé de intentarlo para no hacer más nada. Al contrario, es el me cansé de intentarlo para darle lugar a Él, a que Él sea en nosotros. Necesitamos, hermanos, que este daño estratégico sea resuelto. Por favor, si usted quiere inclinar su rostro, nos queda algunos temas por compartir, pero no hay problema, esto queda en la web, usted lo puede leer. La justificación por la fe resulta ser la clave, la única fuente duradera de motivación y el patrón a seguir para vivir la vida cristiana. La justificación por la fe es la clave para la vida cristiana porque le da al creyente el derecho legal de participar en las bendiciones celestiales, incluyendo la obra santificadora de Cristo. Oh, aleluya. Yo sé que muchas cosas que yo fui diciendo usted las sabe y no es mi intención decir algo nuevo, pero sí llevarnos a un plano donde delante del Señor podamos decir, Señor, necesito tu fe obrando en mí. No la fe de Jonathan, no el esfuerzo de Jonathan, no el deseo de Jonathan, porque todo eso desaparece. Necesito saberme justificado delante de ti para ver que estoy en paz. Para ver que estoy en paz delante de ti. La justificación por la fe provee el patrón para la vida cristiana, porque en ella Dios muestra su misericordia y su generosidad, lo cual motiva a sí mismo al creyente a mostrar misericordia y generosidad hacia los demás. No es mi fe, es tu fe, Señor. Es tu fe. A Él le fueron imputados todos nuestros pecados y a nosotros nos fueron imputadas todos los privilegios que Él cumplió. Yo no los cumplí, hermanos, nosotros no podemos, pero Él. Ahí donde estás, si puedes tomar unos momentos para revalorizar la obra de Cristo en la cruz. Porque Él perdonó tus pecados, es verdad, pero Él proveyó para ti y para mí lo que nosotros no podíamos proveernos, que era la paz para con Dios. Estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Señor, si en algún momento de nuestra vida, en algún momento de este tiempo, hemos descuidado esta salvación tan grande, rogamos una vez más a la operación de tu gracia. A la operación de tu gracia, es que nos dice ya no, deja de intentarlo porque vas a volver a fracasar. Entrégate de una vez por todas a que ya no seas tú, sino que sea la fe de Él en ti.
esta salvación es tan grande. Esta salvación es tan excelsa. Esta salvación es tan maravillosa. Esta salvación es tan abundante que no deja nada de ti sin ser salvado. No deja nada de ti sin estar en paz con Dios. Y aquí toma otro sentido. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. No podremos experimentar la obra santificadora por completo de Dios hasta que no estemos completamente en paz con el Dios de paz. Oh, aleluya. Si puedes, adora al Señor allí donde estás. Porque su paz nos está recordando que estamos en paz para con Dios. Y esto bajo ningún punto de vista debería de darnos licencia para creer que por lo que hacemos somos justificados delante de Dios. No, es por la fe de Jesucristo. Es por la fe de Jesucristo, es por la fe de Jesucristo, es por la fe de Jesucristo. Si puedes adorar a Dios y darle gracias por su maravillosa fe. No mi fe porque mi fe se acaba, no mi fe porque mi fe mengua, no mi fe porque mi fe a veces se ve zarandeada, pero su fe, la fe de Jesucristo es la única que me puede poner en paz para con Dios, para ser santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. Él no dejará nada de ti por la mitad. Él hará su obra completa. Señor, permítenos valorar. Yo siento una fuerte dirección del Señor en orar en este sentido. Revélanos la experiencia de la cruz. Sabemos todo lo que pasó allí, pero necesitamos experimentarlo. Déjanos valorar otra vez. Déjanos valorar otra vez el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Porque yo no puedo, pero Él sí puede en mí. Yo no tengo fuerzas, pero Él sí tiene fuerzas. Pero profeta, estamos delante de pastores y líderes, sí, pero todos necesitamos de vez en cuando que se nos recuerde que la única razón por la que estamos en el ministerio es porque Él hizo la paz para con Dios. ¿Cómo lidiamos con las situaciones que aparecen en el ministerio que son imposibles de contener? Recordando que gracias a su sacrificio estamos en paz con Dios. Si puedes, ahí donde estás, adorar al Señor y adorarlo. Decir: Señor, revélame. Más que información, más que un bosquejo, más que unas notas, revélame tu vida, Señor. La vida que vence. La vida que vence, 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 la vida que renueva su amor en mí, la vida que renueva su paz en mí, la vida que renueva. Cuando me canso de creer, cuando me canso de confiar, cuando es que tu amor, la obra de Cristo es un memorial que siempre nos recuerda. Oh, adora al Señor, por favor. Hay un quebrantamiento tan precioso en esta mañana que no tiene que ver con gente que se siente miserable, sino con gente que se siente dependiente. Señor, sin tu fe no puedo. Renueva el amor por las personas. Renueva el amor por los que nos has confiado. Renueva la gracia, renueva la misericordia, renueva el amor, renueva la fe. Renueva, Señor, renueva tu obra en nosotros. Me parece oír al Señor citarnos a Habacuc. Aviva tu obra, Señor.
Aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer. Aviva tu obra, aviva tu obra, aviva. Que nunca perdamos de vista tu obra en la cruz. Tu obra, tu obra, tu obra, tu obra, tu obra, tu obra. Ante tanto amor nos quedamos sin argumentos, sin méritos propios, pero tampoco sin condenación. Ante tanto amor, nos vaciamos de nosotros mismos. Como fue dicho, tu cruz nos vacía de nuestra vanidad y de nuestra culpabilidad. Nos vaciamos. Pero siempre que hay una cruz hay un Pentecostés. Siempre que hay una tumba vacía, hay una vida divina que nos llena. Nos vaciamos de nosotros, Señor. Y abrazamos esta vida abundante. Absorbe. Absorbe, absorbe. Absorbe nuestros pensamientos y la manera de pensar. Absorbe nuestros sentimientos y la manera de sentir. Absorbe nuestros deseos y las intenciones al desear. Que se exprese este maravilloso uno contigo, este uno en ti. Gracias. Qué bien nos hace volver a nuestro punto de inicio en Cristo Jesús. Sigamos sobreedificando, pero garantizando siempre que nuestros cimientos están firmes. Sigamos extendiéndonos, expandiéndonos, pero cada tanto volviendo a mirar si los cimientos están arraigados en amor, cimentados en amor. No estamos aquí por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su justicia en nosotros. Gracias por esta mañana, gracias por cada palabra, gracias por el ambiente que nos permite ser ministrados e introducidos a tu dulce comunión, Señor. Gracias porque cada vez que oímos tu palabra queremos menos de nosotros y más de ti, más de ti, más de ti, Señor. Que el Señor nos ayude a anclar a las personas que Él nos ha entregado en Él, a arraigarlos en Él, a animarlos a fortalecer y a permanecer en Él, que es el lugar donde no queremos movernos, ni el lugar donde no queremos salir, y es el lugar donde sabemos que lo que sobreedificamos permanecerá para siempre. Maravilloso es poder tener este tiempo en el Señor y con el Señor, para seguir creciendo juntos. Hay como una oleada de información que nos llega a nuestras manos y a veces sin darnos cuenta nos cuesta identificar entre la paja y el trigo. Me quedo con esas palabras que dijo el pastor Javier ayer a la mañana también, cuando nos habló si comemos por placer o comemos por nutrición. Y hay cosas que le dan placer a nuestra vida, pero no siempre nos nutren. Y lo que nos nutre por momentos parece no ser demasiado placeroso, pero con el tiempo se disfrutan los frutos de una buena nutrición. Le damos gracias al Señor por esta mañana. Aplaudimos el nombre del Señor.
Anoche tuvimos la alegría ya de contar con el apóstol Ben Paz entre nosotros. Habrá visto esa exuberante sonrisa que produce alegría cuando estamos juntos. Y ahora se completa la alegría, está el apóstol Teresa también con nosotros, a quien celebramos en el Señor. Bienvenida, Teresa, entre nosotros. Deseamos oírte, escuchar el sonido de su voz en tu instrumento también. Así que disfrutamos que estés con nosotros en esta mañana. Solo si usted desea, podemos hacer partícipe de nuestra generosidad al Señor, de poder ofrecerle al Señor de lo que el Señor nos ha dado. Si les parece, lo hacemos y lo traemos aquí adelante y luego nos vamos a almorzar y volvemos a las 6 de la tarde para continuar con lo que el Señor nos viene ministrando en estos días. A algunos nos está confirmando, a otros reconfirmando, a otros reconfigurando y a otros haciendo pedazos para volvernos a